Vimos la semana antepasada que no hay iglesias perfectas, ¿no? Que aún la iglesia de Jerusalén, siendo tan grande y tan bendecida, hermanos, tenía muchos errores, y todas las iglesias que habla el Apocalipsis, las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis, también trae a nosotros momentos de reflexión, y que en cada uno de estos errores debemos de meditar. Sin embargo, hermanos, también dentro de todos estos errores hay una gran bendición dentro de la iglesia. Hay una gran bendición en los creyentes, ¿no? Y es esto que estamos viendo aquí atrás de mí, ¿verdad? O sea, hay algo bueno en cada creyente delante del Señor Dios de Israel. Sí, hay cosas buenas en los creyentes. Si usted es creyente y no está bautizado, bueno, este sermón, esta plática también es para usted. Si usted no es creyente, no le voy a decir que se pare y que se vaya, ¿verdad? Este sermón también es para usted. Estas palabras de las que nos habla la Escritura son para cada uno de nosotros, ¿no? Para que cada quien tome lo que corresponda, para que seamos honestos con nosotros mismos, para que nos gocemos con la palabra de Dios y nos vayamos de aquí, hermanos, si es la voluntad de Dios, radiantes y gozosos en el Espíritu, cansados a lo mejor, acalorados tal vez, ¿no? Pero gozosos, hermanos, en el Espíritu, gozosos en Cristo, ¿no? Por esto que vamos a descubrir que hay bueno delante del Señor Dios de Israel en cada uno de los creyentes. Hay cosas buenas. Bueno, vayan ubicando por favor ahí en su Biblia el libro de Primera de Reyes, por favor. Y el bosquejo es este que está aquí atrás de mí, ¿verdad? O sea, el primer punto que vamos a ver es qué es esta cosa buena, ¿no? De la que habla el título, ¿no? Algo bueno delante del Señor Dios. ¿Qué es esta cosa buena de que está todo hombre regenerado, dotado, ¿no? En su alma, en su espíritu? ¿Qué es esto? El segundo punto que veremos es que esta cosa buena, ¿no? Dentro de todos los regenerados, de los creyentes, es precisamente eso, algo dentro de los creyentes y no algo fuera de los creyentes. Está en los creyentes, no es por obras externas, es por lo que está dentro de nosotros, lo que fue puesto en nosotros. No me estoy adelantando. ¿Sí? Que esta cosa buena, además, no es una obra completa todavía. Es una cosa buena, pero que todavía por estar en el terreno de la responsabilidad de cada creyente, ¿sí? Es una cosa que está incompleta, ¿sí? Pero que también esta cosa buena en cada creyente, aunque al momento no lo note, cada creyente o los hermanos que están alrededor de nosotros, se manifestará en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. Bueno, es además de ver, ¿no? Que esta cosa buena puede encontrarse sin distinción de personas, ¿no? Como lo ha hecho Dios siempre. Puede encontrarse en la familia de un rey, en la familia de un mendigo, ¿sí? En una familia que ha sido obediente, y también puede estar en alguna persona que pertenece, como vamos a ver, a una familia, ¿sí? Que ha desobedecido toda su vida, ¿sí? Eso trae esperanza a nosotros y trae también exhortación a aquellos que pareciera que están solos en su creencia, ¿no? En su caminar, en su búsqueda. Y bueno, terminaríamos ahí, ¿no? Diciendo que donde quiera que haya algo bueno en alguno de nosotros, en algún creyente, siempre es por causa y es hacia el Dios Todopoderoso, ¿no? El Señor Dios de Israel. Entonces, hermanos, acompáñenme nuevamente a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por las oraciones de mis hermanos. Te agradecemos también, Padre, que nos has permitido estar en tu iglesia el día de hoy, y te pedimos, Señor, que
tu Espíritu presida en esta mañana. Que el nombre de tu Hijo sea exaltado, que tu nombre, Padre, sea glorificado en los cielos y en la tierra, por todo lo que has hecho en cada creyente, por cada bendición recibida con la regeneración, por cada providencia, Señor, que traes a la vida de cada uno de nosotros. Alabado y bendecido sea tu nombre. Ayuda al que está hablando, Señor, a no hablar cosas que sean tropiezo para las personas, sino solo tu palabra. Y si es esta la que es tropiezo para alguno de mis hermanos, Señor, que concienzudamente se escudriñe y que se vuelva a ti. Te rogamos por todas estas cosas, Padre, poniéndonos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahí entonces, Primera de Reyes, por favor. Y es Primera de Reyes en su capítulo 14. Y voy a darle lectura, no es todo el capítulo, voy a darle lectura hasta el versículo 13. Dice así la escritura, síganme por favor ahí con sus vistas. Yo traigo la versión antigua para que no se vaya a sorprender ahí algún cambio de palabras, ¿no? Dice: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él y te declare lo que ha de ser de este mozo, ¿no?, de su hijo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré a Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel. Y barreré, dice, la posteridad de la casa de Jeroboam como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros, y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, que entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. Y todo Israel endechará y le enterrarán, porque solamente él, de todos los de Jeroboam, entrará en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. ¿No? Muy bien, hermanos, estamos leyendo todo esto para entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahí en Israel, con este rey Jeroboam y con Abías, su hijo, ¿no? Su hijo estaba enfermo. Pero el versículo que nos interesa hoy y queremos platicar un poquito acerca de esto es el texto de
versículo 13, Primera de Reyes 14:13, ¿no? Dice así: porque en él se encuentra algo bueno para con el Señor Dios de Israel, ¿no? Dice una de las versiones de la Biblia. La versión antigua dice: alguna cosa buena de Jehová, dice, Dios de Israel. Ahí la versión 60, que es la que la mayoría de ustedes tienen, ¿sí?, dice no de Jehová, sino delante de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: el niño es lo único bueno que vio Jehová. La Internacional dice: solo este niño ha complacido al Señor, ¿no? Estoy entrando en este asunto porque quiero que vean cómo algunas dicen niño, otras dicen mozo, ¿sí? Pero la Biblia, que es la traducción primera en nuestro idioma, sí, bueno, fue realmente en castellano, que es la Biblia del Oso, que algunos le han llamado la Biblia como King James en español, sí, que es la traducción de los idiomas originales al español. No es una versión, sino una traducción del original al castellano. Sí, dice: por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena del Señor Dios de Israel, ¿no? Y en este texto de la versión de 1569, ¿no?, la versión del Oso es la que vamos a tomar para este asunto. El versículo dice así, ¿verdad? Y todo Israel, todo el pueblo, dice, hará duelo por él, porque solo él, dice, de Jeroboam vendrá a la tumba, ¿sí? Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena del Señor Dios de Israel, ¿no? Entonces, como habíamos leído, hermanos, todo este asunto trata de Abías, el hijo de Jeroboam, rey de Israel. Se acuerda que el reino fue dividido, el reino del norte, el reino del sur, Judá, Israel, sí, al revés, Israel y Judá, y trata acerca del reino de Israel. Él estaba reinando ahí en Israel, y todos, bueno, los reyes antes que él habían sido malvados, ¿no? Como lo dice ahí la escritura. Bueno, Abías estaba enfermo, muy enfermo, ¿no? Pero algunas Biblias dicen este niño, otras dicen el mozo. La realidad, hermanos, es que no sabemos la edad de esta persona que estaba enferma, de este joven, ¿sí? Pero hay un rango, ¿no?, en el que los usos y las costumbres en Israel daban más o menos el rango de edades para estas palabras, para niño y para mozo, ¿sí? Era el rango más o menos entre los 9 y los 16 años. Para ellos ya los 16 años era una adultez temprana, ¿no? Era un joven adulto, ¿ya? No era un adolescente, ¿no?, como decimos ahora aquí, que se adolece de todo, que le duele aquí, ya estaban en edad de ser reyes, ¿no?, a esa edad. Cuando eran mozos ya eran casaderos, ya estaban en edad de ser hasta reyes. Pero aquí el asunto es que, bueno, no sabemos qué edad tenía, pero sí dice ahí nuestro texto que el pueblo le iba a endechar, que se iba a doler, porque había visto algo en este mozo, en este joven. Había visto algo en él, y que este algo era una cosa buena, dice, delante de Jehová, ¿no?, delante del Señor Dios de Israel. Bueno, como ya leímos, ¿sí?, Jeroboam manda a su mujer a que vaya con el profeta Ahías, ¿sí?, a que le diga qué va a pasar con este niño, pero siendo avisado por Dios, le dice: va a venir esta persona, tú le vas a dar este mensaje, dice, así y así, ¿no? Los que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo por las aves del cielo. Ni uno solo entrará al sepulcro, que era una cosa honrosa. Sí, lo vemos ahí en Génesis, cuando Abraham entierra a Sara, por ejemplo, ¿verdad? La lleva a un sepulcro, compra el sepulcro por un buen dinero, ¿sí?, para que sea su heredad, ¿no? Y es una sepultura honrosa. Ser comido por los perros, como Jezabel, por ejemplo, ¿no?, que fue antes de ellos, era una cosa deshonrosa, ¿no?, mandada por Dios. No mereces estar en la tierra, serás comida por las bestias. Entonces, así le iba a suceder a toda la familia de Jeroboam. Esto era lo mandado a él, ¿no?
Bueno, moriría el niño entonces también. Fíjese nada más qué barbaridad, que pudiera parecer a nosotros una contrariedad, ¿sí? Cuando dice que Dios vio algo bueno en el niño, ¿sí? Vio algo bueno en el joven. Dice, pero antes de que llegues a tu casa, el joven morirá. ¿Sí? Y esto no es algo que sea contradictorio en Dios. Hay soberanía en Él. Él puede tomar y puede dejar a quien Él quiera en este mundo. ¿Sí? ¿Qué le podrá decir el vaso al alfarero? Nada, ¿verdad? No podemos decir nada. ¿Qué le diría? No puede decirle nada, ¿no? Si decide destruirlo y volverlo a hacer, o si decide hacer un vaso de honra y uno de deshonra de la misma masa. Entonces no tenemos nosotros palabras para decir más que solamente nuestros propios prejuicios humanos, ¿no? En esta sociedad, de decir qué malvado pudiera ser un Dios así. Yo no quiero tener un Dios así. ¿Tan qué? La palabra correcta es tan poderoso y tan soberano, que tiene poder en su vida y en la mía y en la vida de Ahías también y de Abías, ¿verdad? Él es poderoso para esto, ¿no? Y solamente le informa, tu hijo morirá, ¿no? Dice que, bueno, el pueblo vio en él algo. Los comentaristas, los teólogos, dicen que probablemente el pueblo había visto que cuando él creciera y Jeroboam muriera, las cosas iban a cambiar en Israel, ¿sí? Probablemente tenían la esperanza de que los dos reinos otra vez se unieran, porque fue el reino de Israel que se separó de Judá, ¿sí? Entonces, que se volviera el pueblo de Israel, que pudieran volver a adorar, ¿sí? Ahí en Jerusalén, ¿no? Que era el lugar de adoración. Entonces, ellos veían estas cosas, observaron en él algo bueno, ¿no? Y vieron en él este principio, el principio de gracia que el Señor había implantado en el corazón de este muchacho. ¿Sí? El muchacho tendría que haber hecho algo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo lo viera de esa manera. El pueblo seguía las órdenes de los reyes, ¿no? Impuestas por ellos. Vemos que Jeroboam levantaron dioses ahí, levantaron ídolos para que no fueran, ¿sí?, hasta el reino del sur a adorar a Dios. Levantaron becerros en Dan, ¿sí?, y en Betel, pero para que no, o sea, no porque hacerles un bien al pueblo, sino para que no se fueran. Decían ellos, se van a ir, y luego ¿qué va a pasar? Ahí se van a quedar, ya no van a regresar, ¿verdad? Bueno, lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es realmente centrar la atención en este niño, ¿verdad? En este joven. ¿Sí? La observación de que algo, ¿no? Algo había en este niño que nos hace pensar, ¿no?, que era un joven que agradaba a los ojos de Dios. ¿Sí? Sea de la familia que sea, en toda persona regenerada, ¿no?, hay algo bueno para con Dios. Aunque venga de la peor de las familias, Dios en su gracia puede rescatar a una persona de ahí y llevar y acercar el Evangelio. Y esto debe traer también esperanza a nosotros, ¿sí? Porque puede ser la peor de las familias y voltear a ver, y mi casa la peor de las casas, y Dios traer a ellas, ¿no?, a estas casas, a estos hogares, el Evangelio, ¿no?, por causa de alguno de nosotros que esté aquí. Llega la esperanza y llega la luz del Evangelio a un hogar. Bueno, este niño era el hijo del rey, ¿no?, criado en el palacio, educado en una familia de idólatras, ¿sí? Y sin embargo Dios había visto esto bueno, ¿no?, hacia él, hacia el Señor Dios de Israel. Hay algo que parece como medio contradictorio, ¿no? El apóstol Pablo, ahí en Romanos 7:18, ¿no?, dice, yo sé que en mí, es a saber en mi carne, dice, no mora el bien, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, ¿no? Pero aún así
aunque él se veía a sí mismo como una persona llena de pecado y malvado, ¿sí?, en su naturaleza. O sea, nosotros sabemos por sus hechos, por sus predicaciones, por su palabra, porque recibió la palabra de Dios, ¿sí?, que él está en el cielo, que él tenía esto bueno delante del Señor, Dios de Israel, y de él también, ¿verdad?, y nuestro, ¿sí? ¿Cómo entonces debemos nosotros entender esto del apóstol Pablo? Bueno, no había nada bueno en él. Él lo estaba interpretando de esta manera. Pero no había nada bueno en él naturalmente. ¿Sí? No había nada bueno en él naturalmente, sino puesto desde afuera. ¿Sí? No hay nada bueno en ninguno de nosotros que haga el bien. Ni siquiera uno, dice la palabra. Y la palabra es verdad. La palabra es verdad. Salmo 143, ¿no? Dice, sí, todos, dice, declinaron, ¿no? Juntamente se corrompieron y no hay quien haga bien, ni siquiera uno, ¿sí? Y la razón es esta, ¿sí? Porque no hay nada bueno en ellos, ni en nosotros. Si nosotros hemos de verlo como el apóstol Pablo, hemos de ser honestos y decir, no hay nada bueno en mí que Dios pudiera ver, nada bueno. Y si hay algo bueno, es porque ahora Él ha puesto algo en mí. Él ha puesto algo en usted, en cada uno de los regenerados, en cada uno de los creyentes. Entonces, lo que la gracia produce en Pablo y lo que la gracia produce en cada uno de nosotros es lo que Dios ve como una cosa buena. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios el que obra, ¿no?, en todo hombre bueno, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Escritura. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? ¿Estaba vivo espiritualmente? Sí, pero no era él, sino que era Dios, ¿no?, quien vivía en él, dice ahí en Gálatas 2:20. Que hizo grandes cosas también, buenas cosas, claro que sí, ¿sí?, más que otros, él mismo lo ha dicho, pero no yo, dice, sino Dios en mí, ¿no?, el Espíritu de Dios que mora en él. Entonces, hermanos, vamos a intentar demostrar esto que está aquí atrás en el pizarrón, ¿verdad? Que, bueno, el bosquejo, ¿no? Primeramente, ¿qué es la cosa buena que hay en cada uno de nosotros, ¿no?, en cada uno de los regenerados? Hay que hacer esta pregunta: ¿cuál es esta cosa buena que hay en su corazón? Probablemente, desde que somos creyentes, pocas veces hemos volteado a ver en nuestro interior y hemos visto algo bueno en nosotros. Pocas veces, tal vez algunos otros un poco más. Pero hermanos, no podemos decir que dentro de nosotros no hay algo bueno. Hay algo bueno en nosotros, pero no es nuestro. Es puesto por Dios, ¿no? Se ha enseñado desde este púlpito, en estas iglesias, ¿no?, la pecaminosidad del pecado, la gravedad del pecado, ¿no?, bíblicamente demostrado con la Escritura. Cada uno de nosotros encaminado hacia el mal, si no fuera por la mano de Dios, estaríamos probablemente ya en el infierno. ¿Sí? Pero esta cosa buena que hay es en general, ¿sí?, la obra de la gracia en el corazón, lo que Pablo llamaba, ¿sí?, la buena obra, ¿no? Ahí en Filipenses 1:6 dice, confiando en esto, ¿no? Confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, también la terminará. Y también podemos confiar que no la va a terminar aquí, la va a terminar en la glorificación, hasta que usted muera. Vamos a estar batallando, vamos a estar luchando, pero ahí está la buena obra de Dios, la transformación del corazón, ¿sí?, hasta el día de Jesucristo, dice, hasta la venida de Cristo, hasta que cada uno de nosotros esté con el Señor. Entonces es la causa primera, veíamos en los estudios de los jueves, estamos viendo el amor de Dios, ¿sí?, que la causa primera de todas las cosas es este amor de Dios, ¿sí?, porque Él es bueno en esencia, Él es bueno, es, si no el único atributo del que habla la Escritura, sí el más sonado, de que Dios es amor. Las demás son manifestaciones de su poder, de su gracia,
de su gloria, de su santidad, pero del amor nos dice, Dios es amor, ¿no? Así nos dice la Escritura. Entonces, Dios es independientemente bueno y es de quien procede todas las cosas, ¿sí? Bueno, cuando Dios revisó la creación, ¿cómo fue declarada, hermanos? Fue declarada como buena en gran manera, ¿verdad? Ahora también la obra de la nueva creación en cada creyente, en cada uno de nosotros, ¿sí? También es muy buena, es muy buena. La causa de todo esto no somos nosotros mismos, sino que es la bondad de Dios, ¿no? Entonces, hermano, los efectos de la gracia de Dios en nuestras vidas son buenos, son buenos. Lo que tenemos que hacer es mirar con detenimiento. Y esto no quiere decir que usted sea intrínsecamente bueno. No, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber esto. En nosotros hay solamente maldad, y si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos esta cosa buena. Pero Él la puso ahí, Él la puso ahí. La gracia de Dios trae salvación a los hombres, ¿sí? Se manifestó así, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿no? y a los deseos mundanos, ahí dice Tito 2, 11 y 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, ¿no? Esta buena obra logra esto en nosotros, que podamos vivir, ¿cómo? Templada, justa y piamente, con amor, siendo justos hacia los demás también, que seamos templados, es algo que nos hace falta a muchos, ¿no? El que está hablando primero que a ningún otro. Entonces, tenemos que entender que estas cosas están ahora en nuestro corazón y debemos de echar mano de estas promesas de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para entrar en el ejercicio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Si usted es salvado, o dice que es salvado, pero no se ha escudriñado y no echa mano de estas cosas, porque no puede o no quiere, entonces déjeme decirle que necesita escudriñar su vida más profundamente, más seriamente, ¿sí? Porque puede querer y tropezar, pero no puede no querer, ¿sí? Tiene que haber una lucha en el corazón de las personas. Tiene que estar esta lucha ahí, es una característica que nos ha dado el Señor en su palabra, sí, acerca de los creyentes. Y el Espíritu de Dios obra esto que estamos diciendo en los que han nacido de nuevo, ¿sí? El efecto de este mismo Espíritu viene a ocupar un lugar, ¿sí?, en el corazón de las personas como el autor y el consumador de la fe, ¿no? De este bien, de esta cosa buena. La obra de la gracia es Dios mismo quien la pone, quien la ejecuta y quien impulsa a la persona a cumplir con las buenas obras, ¿sí? Dice la Escritura ahí en el Salmo 143, dice el salmista, bueno es tu Espíritu, el Espíritu que está ahora en nosotros, es bueno, ¿sí? Por favor, Señor, ¿no? Dice, guíame a tierra de rectitud. Está aceptando ahí el salmista, ¿no? Que él no puede ir de su propio pie a la tierra de la rectitud. Tiene que ser guiado e impulsado por el Espíritu, ¿no? Bueno es tu Espíritu. Bueno, ya no estamos en un estado carnal y no regenerado, sino que cada creyente, hermanos, está en un estado espiritual, en un estado regenerado. Y esto tarde o temprano, como vamos a ver, tiene que verse en la vida de las personas. Y no es que el hermano Horacio le esté imponiendo, usted tiene que hacer esto y esto y esto, sino que más bien porque usted es regenerado, hermano, el fruto del Espíritu de Dios va a salir. Entonces, el Espíritu de Dios está en su pueblo, ¿verdad? Si alguno, dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Si tiene el Espíritu de Dios, entonces es parte de su pueblo. Y Él
avanzará en esta obra, ¿sí? Como consecuencia de su presencia, de la presencia de Dios, que da un nuevo corazón al creyente, ¿sí? Les infunde un espíritu nuevo, hay nuevos principios de gracia, nueva vida, nuevo amor, nuevos gozos, nuevos placeres y deleites para nuestros ojos, para nuestras manos, ¿sí? Para cada uno de nuestros miembros. Nuevas resoluciones. Hay nuevas resoluciones. Resoluciones que traen peso a la vida del creyente, en las que puede decir, quiero hacer esto, porque es lo que agrada a Dios, y dejar de hacer lo otro que no le agrada a Dios, ¿no? Resoluciones radicales. El creyente está capacitado para ello, pero todo esto no viene de así de tajo, ¿verdad? Va creciendo poco a poco. Esto donde el Espíritu de Dios viene a morar, ¿sí? Viene a traer, todo este conjunto o este paquete, ¿no? De las diversas gracias del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son estas gracias del Espíritu de Dios? Bueno, las primeras que nosotros vemos y que siempre estamos recalcando y que vemos en la vida de un creyente, ¿no? Es la fe y el amor, ¿no? La fe que viene con el arrepentimiento, claro, y el amor, ¿sí? Pero dice la Escritura que el amor es mayor que todas estas gracias, ¿sí? Pero donde está uno, están los otros. O sea, no puede haber una cosa sin la otra. A lo mejor en mayor o en menor medida, ¿verdad? Vaya por favor ahí en Hebreos 11:1. Es pues la fe, dice, la sustancia de las cosas que se esperan, ¿sí? La demostración de las cosas que no se ven, ¿sí? ¿Usted ve el amor? No. Pero la fe, dice Santiago, que sin obras es una fe muerta. La fe obra el amor, ¿sí? La esencia de nuestro Señor es el amor, pero nuestra fe obra el amor que ha sido puesto en nosotros, ¿sí? Gálatas 5:6 nos lo dice. Bueno, hay más gracias aparte de estas que vienen en este paquete, por decirlo de esa manera, ¿sí? Viene, dijimos, con la fe, el arrepentimiento para con Dios, ¿sí? En Hechos 20:21 ahí el apóstol usa esta frase, ¿no? De arrepentimiento para con Dios, asentando la doctrina del arrepentimiento, y así también la doctrina de la fe, ¿no? Como hemos visto, vienen juntas. Viene con la morada del Espíritu de Dios en nuestro corazón, la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Viene también con esta fe la tristeza que es para salvación, ¿no? Que es de un tipo piadoso, que es la tristeza según Dios, ¿sí? Que trae convicción, que trae el temor de Dios, que es otra de las gracias, el temor de Dios, ¿sí? Donde el Espíritu de Dios convence a todos los hombres, ¿sí? Sobre el que mora poderosamente y personalmente, también colectivamente en la iglesia, ¿no? Pero estamos hablando de personalmente obra el Espíritu de Dios y el pecado se vuelve aborrecible. Se vuelve aborrecible. ¿Por qué? Porque nos lo muestra a través del espejo de la ley. Y a través del espejo de la ley nos podemos ver, vamos a decirlo de esta manera, con todos los colores del pecado. El color rojo, el color negro, no por querer comparar el pecado a un color, ¿sí? Pecados de soberbia, pecados de muerte, pecados que transgreden nuestro matrimonio, nuestros propios cuerpos, nos los hace ver a través de la ley de Dios. Y eso trae a nuestra vida el temor de Dios y el arrepentimiento, que es según Dios. Como dice Job 42:6, ¿sí? Dice, por eso me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿no? No hay duda alguna, hermanos, de que tenía algo bueno hacia Dios cuando dijo estas palabras. O sea, Job no era como cualquiera, ¿verdad?
Aunque es un ser humano como nosotros, lleno de pecado, nosotros podemos ver en Él la salvación. Había arrepentimiento en Él, ¿sí? Había temor para con Dios. Decía también aquel que se levantó en la sinagoga, ¿no? Y no podía levantar su mirada al cielo. Decía: sé propicio a mí, pecador. No había en él arrepentimiento hacia Dios y este temor del que estamos hablando, ¿no? Jeremías 33:40 nos habla de ello y nos dice: pondré mi temor en sus corazones. Pondré mi temor en sus corazones, ¿no? El temor que va a traer una adoración correcta, una adoración verdadera, ¿no? Es un principio de gracia. Bueno, este temor de Dios, nos dice el Proverbio 9:10, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Este temor de Dios, hermanos, trae a la vida de nosotros sabiduría, ¿sí? Aquel que esté falto de sabiduría, dice la Escritura, pídala a Dios, ahí está, ¿sí? Es como la herramienta que no ha usado. No sé si me explico. A usted le dan un paquete de dones espirituales que vienen con la salvación. Y si usted es de los que se quedan estancados es porque no ha buscado diligentemente en la caja donde están estas gracias de parte de Dios. ¿Sí? Ha sido negligente, ha sido ocioso en su salvación y no ha querido dar ese paso, ¿no?, adelante y esforzarse en lo que Dios ha puesto delante de nosotros como una gracia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Bueno, también, hermanos, viene con este paquete, ¿no?, por decirlo de esa manera, el amor hacia Dios. Viene amor a Dios, amor a Cristo, ¿sí? Dios aparece en todas sus perfecciones de repente delante de nosotros, ¿sí? Hemos cantado este himno de los miércoles, ¿verdad? Es todo para mí, se llama el himno. Se dice: yo veo el poder de Dios en el cielo y veo el poder de Dios en el viento, en la creación. Pero ¿qué es eso para mí? No es nada, ¿verdad? Hay personas que conocen, que saben a través de incluso estudios científicos que este mundo no se creó solo. Pero aún con todo eso no pueden ver a Cristo Jesús en su maravillosa existencia, ¿verdad? No pueden ver a Dios. Por eso canta: ¿qué es eso para mí? No es nada sino hasta que Él viene y pone esas gracias en nuestra vida y transforma nuestro corazón. Es entonces cuando todo esto toma significado y podemos ver a Dios en toda su majestad, en la Escritura, en la redención, en la creación, en su bondad, en su gracia, en su justicia, en su obra perfecta, en su obediencia. En todas estas cosas podemos verle obrando con majestad, como el Rey que es. Pero no es solamente el amor de Dios lo que viene con estas gracias, hermanos. También viene el amor a los hermanos, ¿sí? Hemos discutido a lo mejor un poquito desde aquí, ¿no? Y hay un librito ahí que se llama En defensa de los santos. Nos aclara y nos dice quiénes son los santos. Hermanos, ¿quiénes son esos santos? Si es creyente, hermano, usted es santo y está siendo santificado y llegará a ser glorificado. El que tienen enfrente también, ¿no?, se pone ese nombre de santo, ¿sí? Algunos hemos trabajado menos que otros, ¿sí? Pero a ninguno de nosotros nos va a salir una aureola, a ninguno. Vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque ese amor hacia nuestros hermanos viene incluido ahí. Y ya vimos, hermanos, lo hemos tocado este tema. El amor hacia una persona no es un sentimiento.
El amor no es un sentimiento, olvídese de estas cosas. ¿Sí? A mí me puede caer mal que el hermano haga esto o haga aquello, su manera de expresarse, porque no venimos de la misma cultura, ni de la misma ciudad, ni todas estas cosas. ¿Sí? Me puede caer mal el hermano que es mayor que yo, hay una brecha generacional, ¿sí? Que la gracia de Dios rompe la brecha generacional, rompe las sociedades, rompe todas estas cosas, y ahora somos capaces de amar a mis hermanos y a mis hermanas. Eso debe de haber en mi corazón, amar a los santos. ¿Por qué, hermanos? Porque en ustedes, ¿sí?, se cierne sobre ustedes la imagen de mi Señor. La imagen de Cristo está sobre cada uno de los creyentes. Platicábamos hace un tiempo ya, ¿sí? Mi hermano no es el enemigo, ¿verdad? Mi hermano es el templo de Dios, en donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no pueda amar libremente al hermano? Si no es mi propio pecado. Que no pueda exhortar libremente a mi hermano, si no es mi propio orgullo. El exhortar a nuestros hermanos, el decirles esto o aquello, es parte del amor. Estamos conscientes que no podemos saber todas las cosas. No podemos, hermanos, meternos en los motivos que son solamente de Dios. Pero sí podemos, hermanos, cumplir el mandamiento que está ahí en Mateo 18. Sí podemos hacerlo. Y estamos mandados a hacerlo. Ir y hablar con el hermano. No decíamos en la clase, dejar tu ofrenda ahí y ve con tu hermano. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no, entonces continuar con el único fin de que mi hermano sea salvado, de que mi hermano sea enderezado. ¿Sí? Está este amor a los hermanos. Primera de Juan 3:14, por favor. Nos gusta hablar mucho de las doctrinas de la gracia y mucho de lo que no implica en nosotros un esfuerzo adicional. No, la gracia es de Dios y viene a nosotros. Pero Juan nos dice ahí en el 3:14, por favor. 3:14. Nosotros sabemos que amamos, que hemos pasado, de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Está en muerte. ¿Usted ama a su hermano? No estoy diciendo que tenga un sentimiento bello hacia su hermano. ¿Usted ama a su hermano? Hemos visto en las cartas a los Corintios lo que el amor es. ¿De esta manera usted ama a su hermano? ¿Yo amo a mi hermano de esa manera? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. También viene el amor a la palabra, no solamente el amor a los hermanos, ¿sí? El amor a la palabra y a todos los caminos de Dios. Está intrínseco aquí, ¿verdad? O sea, si amo la palabra, voy a obedecer lo que la palabra dice respecto a todas estas cosas. Hay también esperanza de felicidad en otro mundo. Esto, hermanos, también trae consuelo a nosotros y se nota en nuestras oraciones. Nótelo en sus oraciones, por favor. Estamos tratando de aplicar cada cosa a nuestras vidas conforme la vamos mencionando. Son muchas cosas que hay que tocar. Sí, hay esperanza de felicidad en otro mundo. ¿En cuál mundo? En el paraíso con Dios. Ahí hay esperanza de felicidad. Y si hay una verdadera esperanza de felicidad, entonces el temor a la muerte y el temor a las enfermedades debe ir desapareciendo poco a poco en nuestras vidas también. Conforme crezca la esperanza de felicidad, va a haber un momento en el que podamos decir como el apóstol: yo quisiera estar con mi Señor ya, pero es menester, ¿no? Como no me ha llevado, pues quiere decir que es necesario que esté en este mundo para algo.
Estamos viendo, hermanos, las gracias que vienen, ¿sí?, juntas con la regeneración, con la gracia de Dios, con la cosa buena que hay en nosotros. Hay una porción de fe, ¿no? Hay una porción de fe en nosotros, y esta porción de fe sirve a nuestra alma para ver a Dios como nuestro Salvador, ¿sí?, como Job, para confiar en Él, aunque me mate, ¿no? Dice Job 13, 15 y 16, aunque me mate, ¿sí?, confiaré en Él, y Él también será mi salvación. Podemos ir creciendo en esta fe y en esta gracia. No es que no tengamos fe, es que no ha crecido su fe, es que no la ha ejercitado. Necesitamos entrar en el gimnasio, ¿no?, dice el apóstol Pablo, de todas estas cosas. Entrar en el gimnasio de la fe. Bueno, dice ahí Romanos 10, 17, cómo viene la fe a nuestras vidas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Oigamos con atención, oigamos con atención. Nuestro Señor pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo oyes? Así pregunta el Señor. Es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. También, hermanos, viene la paciencia. Es otra parte, ¿no?, de este gran paquete que viene a nosotros con esta salvación. Viene la paciencia, ¿sí? Y esta paciencia, nos dice también la Escritura, que viene por la aflicción. La aflicción nos ayuda a que nuestra paciencia crezca, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero luego, hablando con mi esposa, decimos, no, yo quisiera ser más paciente, ¿sí? Y va uno por las tortillas y ve una fila de 8,000 personas ahí formadas en las tortillas, y mejor va y compra unas de harina ahí a la tienda, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo vas a ejercitar tu paciencia si no afrontas la prueba? ¿Sí? Señor, yo quiero ser más paciente, ayúdame, y vas en el coche y al primero que se te atraviesa le vas a ir recordando toda su vida. Hay que aprovechar, hermanos, todas estas pruebas y todas estas aflicciones. Esas no son aflicciones, pero hay aflicciones que traen paciencia, ¿sí? La muerte es una de ellas. La muerte de un ser amado, la muerte de un hijo, de un padre, de una madre. O sea, estas cosas vienen a la vida del creyente y tiene que servir, hermanos, porque ahí lo dice la Escritura, que todas las cosas a los que aman a Dios les van a ayudar a bien. Todas. Entonces hay que aprovecharlas, ¿sí? No decimos que no se ponga triste, esta tristeza le va a ayudar, ¿sí? Que no se preocupe, esas preocupaciones también le van a hacer crecer, ¿no?, la paciencia y la fe. Bueno, es la tribulación, no la que obra paciencia, dice ahí Romanos 5. Es un medio para aumentarla. Tened por sumo gozo, ¿no?, cuando caigáis en diversas tentaciones, nos dice Santiago. Y sigue diciendo, ¿no?, ahí en el 1:4, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, ¿sí?, haga su obra, dice, perfecta. Cuando todo esto aparece en nuestras vidas, tenemos que ejercitarlo. Es como un circuito, los que han ido a un gimnasio en algún momento. Si está el instructor ahí y les dice, vamos a hacer todos estos ejercicios y vamos a ir dando vueltas ahí. Todos lo van a hacer. Y ahí están todos como borregos ahí haciendo así, y luego pasan al otro y en ese tiene que brincar y en el otro tiene que hacer otras cosas, ¿sí? Pero si uno dice, no, yo me lo voy a brincar, y es las odiosas abdominales, ¿verdad?, que es lo que va a fortalecer su cuerpo, su parte media, para aguantar, ¿no?, los embates de los demás ejercicios, y se lo brinca porque no quiere afrontar, ¿no?, esta molestia. Es un ejemplo burdo, ¿no?, a comparación de las pruebas que vienen realmente a la vida de un creyente, pero no las queremos. Tenemos que amar a Dios y amar las pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué más, hermanos, viene ahí?
en este paquete, ¿no? En este paquete viene también la santificación, ¿sí? La santificación del creyente es una cosa buena que viene con este paquete de la salvación y se encuentra en el corazón del hombre regenerado. Si es regenerado, va a haber santificación en su vida. Dios va a traer este gimnasio a su vida para que sea santificado. No solo en pruebas, ¿sí? También va a permitir las tentaciones. Digo permitir las tentaciones porque Dios no tienta. Él no es tentado por el mal, ni tienta a nadie, ¿no? Nos dice la Escritura. Pero en la santificación Él permite estas cosas, ¿sí? Puede permitir incluso que suframos algún daño, ¿sí? Lo vemos en la vida de este hombre, de este joven, del mozo. Él tenía algo bueno delante de Jehová y Dios permitió, ¿sí?, que la muerte le alcanzara a él. Era el único digno, ¿no?, de ser sepultado y Dios permitió eso en su vida, ¿sí? Bueno, donde está esta santificación van a aparecer cosas buenas, ¿sí? Alguna cosa buena, dice el texto, ¿no?, que Dios vio alguna cosa buena, pero se puede decir que son todas estas cosas buenas en los regenerados. Hay muchas cosas buenas, hermanos, ¿sí? Y aunque los pensamientos del corazón del hombre carnal son malos continuamente, ¿sí? Las personas regeneradas también tienen muchas razones, ¿no?, para quejarse de la vanidad de sus mentes. Si usted dice que no, yo podría decirle que usted es mentiroso, ¿sí?, o que no es creyente. Si no se ha quejado de la vanidad de su mente, si no ha visto realmente cuántos pensamientos malvados vienen a su mente cuando está orando, si no han venido a usted pensamientos malvados acerca de su esposo, o de sus hijos, o de su esposa, claro que hay que luchar con todos estos, hay que luchar, pero ahí están, ¿no? Y podemos quejarnos, ¿no?, de la pecaminosidad de estos pensamientos, pero aún con todo eso, hermanos, hay en nosotros buenas cosas, hay buenos pensamientos también, y estos buenos pensamientos que luchan fuertemente. Segunda de Corintios, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, vaya hermano, por favor, Segunda de Corintios 3:5. En nuestros pensamientos está la maldad, ¿no? Dice, no que seamos suficientes, dice, de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino más bien que nuestra suficiencia está solamente en Dios. O sea, las cosas buenas, los buenos pensamientos vienen también de Dios. Nuestra suficiencia viene de Él. Surgen buenos pensamientos acerca de Dios también, y es cuando nos deleitamos, pensamientos acerca de su majestad, sus atributos, sus bondades, ¿no? Cuán agradables, dice, son los pensamientos y dulces las meditaciones del pueblo de Dios, ¿no?, decía Spurgeon. Cuán agradables, tan agradables que suben con olor fragante a su trono de gracia, las oraciones de los santos, cuando un santo medita realmente en Él. A Dios le agrada que su pueblo piense así de Él, se agrada en que nosotros como iglesia aprendamos de Él, ¿sí? En Malaquías 3:16 dice que se escribió un libro, ¿no?, en memoria de su nombre proclamado, ¿no? Sabemos que Él proclamaba su nombre proclamando sus atributos, ¿sí? Y mandó escribir este libro de memoria o de recuerdo, ¿sí? ¿Para quiénes? Para todos los que pensaban en Él, para todos los que le amaban en Él. Lento para la ira, ¿no?, misericordioso, abundante en verdad, en fidelidad. Bueno, vamos terminando con este asunto, hermanos. Hay también resoluciones santas en la vida de un creyente, ¿sí? Se forman en las mentes bajo la influencia de la gracia divina. No se forman solas, es por la gracia divina, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, la resolución de Josué 24, ¿no?, al final de Josué,
cómo él tomaba esta resolución. ¿No? Dice, en cuanto a mí, dice, en mi casa serviremos al Señor, no serviremos a Dios, serviremos a Jehová. 24, 15 y 16. ¿No? O sea, son resoluciones tomadas con energía, pero no es la energía propia, hermanos. Es la energía de Dios que obra en nosotros. Y nosotros podemos tomar estas resoluciones. Ahí está. Podemos hacerlo. ¿Sí? Es un anhelo el nosotros poder levantarnos temprano para orar. Cada uno de nosotros. No hay quien lo ha pedido también en sus oraciones. ¿Podemos tomar esta resolución? ¿Qué se necesita? Primero el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ese Espíritu de Dios traerá a nosotros el esfuerzo. Y a través del esfuerzo cotidiano se formará ¿qué? El hábito. ¿Sí? El hábito de hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿No? Pero la fuerza viene de Dios. Surgen de este principio interno. ¿Sí? De que hay una cosa buena en nosotros delante del Señor. Bueno, dice el texto, alguna cosa buena en él. El texto no dice alguna cosa buena hecha por él. Estamos en el punto número 2. Hay cosa buena hecha en él, no es nada externo. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos. No es una forma externa de piedad la que trae a nosotros el cambio ni la salvación. Es la obra interna del Espíritu de Dios. Debemos de tener cuidado, ¿no? Porque puede haber eso, puede haber una obra externa de piedad donde no hay una obra interna y donde el poder del Espíritu de Dios no ha obrado. Y si eso ha sucedido en su vida, debe escudriñarse bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estaría engañado, ¿no? Hay personas que están autoengañadas. Segunda de Timoteo 3:5 dice así. Dice que teniendo apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de la piedad. Puede haber una profesión externa, puede haber un bautizo, ¿sí? Pero pudiera no haber una verdadera fe, una obediencia externa a las ordenanzas del Evangelio, ¿sí? Pero la cosa buena de la que estamos hablando aquí puede faltar y quedarse trunco. Va a llegar al día del juicio del Señor a rendir cuentas delante de Él y le va a decir, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, ¿sí? Él dirá esto, apartados malditos, al fuego eterno. Sí es de cuidado, hermanos. Debemos de escudriñar nuestras vidas. ¿Sí? El poder viene desde el corazón. Si no hay este poder en el corazón, todo lo que hagamos será mera religiosidad. No hay un libro que se llama Mero Cristianismo, ¿no? Está muy bueno. Bueno. Puede haber conocimiento de todas estas cosas por haber estudiado. Puede haber una convicción temporal de que esto tiene que ser así en la vida de un creyente, pero pudiera no haber la convicción y el abrazar la salvación. Pudiera no haber el agradecimiento a Dios. Pudiera no haber el arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Esa profesión de fe externa, ¿no? Como la de Simón el mago, ¿no? Que profesaba creer, pero le dijeron que estaba destituido de la verdadera fe y que estaba en la hiel de la amargura, ¿se acuerdan, no? En Hechos 8. Bueno, había una apariencia en Herodes también. ¿Sí? Cuando escuchaba a Juan, dice la Escritura que lo oía con agrado. ¿Sí? Como algunos de nosotros podemos ir a escuchar las prédicas, podemos poner ahí en el internet y oír con gozo, con agrado todo lo que se dice, ¿sí? Pero que puede ser solamente una apariencia también. Todas las cosas que hizo Herodes las hizo en apariencia,
cosas buenas, pero hechas con sus propias fuerzas. Sin embargo, pues no había en él nada, ¿verdad? Lo vemos en la Escritura. Bueno, los escribas y los fariseos de los que Cristo hablaba daban una apariencia de piedad, ¿no? Y él mismo decía: no seáis como los hipócritas, porque ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces, debemos de cuidarnos, escudriñarnos, para ver, ¿no?, como acabamos de cantar hace un ratito, que simplemente sentirnos mal por el pecado no salva. El llorar no salva, ¿no? Cantamos. Las lágrimas no son una verdadera señal de arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento puede haber lágrimas, ¿sí? Pero no siempre las lágrimas son señal de que una persona es arrepentida, ¿no? Dice la Escritura de Esaú que buscó la bendición y que la buscó con lágrimas. Sin embargo, también por las palabras del apóstol Pablo sabemos que Esaú no fue salvado. Aborreció a Esaú, buscó su bendición, no la encontró, no encontró el arrepentimiento. Y podemos seguir hablando de todas estas cosas, hermanos. Judas, no, él buscó también y no encontró, ¿verdad? No encontró el arrepentimiento verdadero, ¿no? Lo que encontró fue la culpa, y con esta culpa misma fue al infierno. Bueno, ¿qué más, hermanos? Esta cosa buena de la salvación que estamos viendo está dentro del hombre, ¿no? La gracia de la salvación. Algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Esto aparece en la Escritura. A veces a todo este conjunto de cosas en la Escritura le llama el hombre interior. Es el hombre interior, es el hombre espiritual, ¿no? Lo que hay en nosotros, lo bueno que hay en nosotros. Se le llama espíritu, ¿no? Efesios 4:23. Todo lo que nace del Espíritu de Dios es espíritu, dice Juan 3:6 también. A veces es llamado semilla, ¿sí?, que yace debajo de la tierra y no se ve, y nace de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Esta semilla brota. ¿Se acuerda aquellos que en la parábola del sembrador, ¿no?, los oyentes del Pedregal renunciaron a su profesión de fe? Estos renunciaron a una profesión de fe porque no había tampoco raíz, dice. No había raíz, también es llamada raíz, ¿sí? A veces se le llama la lámpara, ¿sí? Una lámpara llena de aceite. Es el aceite lo que está dentro de nosotros, lo que mantiene encendido, ¿no?, el poder de Dios, lo que no nos va a dejar que caigamos hasta el infierno, ¿verdad? Lo que nos sostiene. Bueno, todas estas cosas demuestran, hermanos, que el bien está dentro de nosotros. Aunque el apóstol Pablo también nos enseña que el mal también está dentro de nosotros, y está esta lucha del hombre interior contra el hombre animal, ¿no? Entonces, es algo bueno que todavía no está totalmente desarrollado. No está totalmente desarrollado, ¿no? Dice 1 Corintios 13:9, en parte, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? O sea, no conocemos todo, vamos conociendo poco a poco. Cuando somos nuevos creyentes, hay poco conocimiento, hay poca fe, hay poca esperanza, ¿sí?, que va creciendo conforme va creciendo, ¿sí?, nuestro apego, y conforme vamos caminando en los caminos de Dios. Hay quienes han pensado, hermanos, que todas estas cosas llegan y ya somos santificados, ¿no?, así de un golpe. Y hay quien se ha atrevido también a decir, no, es que si sigue mintiendo entonces no es creyente. Por supuesto que el mentir es una marca de un incrédulo. Por supuesto que no arrepentirse es una marca de incredulidad. Pero ¿no dice también la Escritura que tropezamos? ¿No dice la Escritura que pecamos?
que necesitamos arrepentimiento continuo, constante, por la gracia de Dios lo obtenemos. Si esto es tomado como una licencia para pecar, entonces sí, puede estar seguro que usted no es creyente. Pero si hay una lucha, ¿no? Otra vez lo decimos, si hay una lucha, entonces está el hombre interior, está la raíz peleando contra el hombre animal. Hay algo de luz en los creyentes nuevos también, aunque sea un poquito, un poco de luz, un poco de conocimiento de nosotros mismos, de nuestras corrupciones, de nuestra naturaleza. También hay conocimiento, aunque sea un poco, de los oficios de Cristo. Somos salvados porque confiamos en que Él intercede por nosotros. Somos salvados porque sabemos que Él murió por nosotros. Todo esto, hermanos, está en la vida de un creyente. Parece abrumador pensar todo así de un solo tajo, de un solo golpe, pero es algo que cada uno de nosotros debe ir ejercitando poco a poco. ¿Sí? Juan 9:25 le preguntaban al ciego que fue convertido. ¿Sí? Fue alcanzado por Dios, fue convertido, también le fue dada la vista. Decían, ¿quién es ese que te devolvió la vista? ¿Qué piensas de él? ¿Sí? ¿Qué decía? Dice, solamente sé una cosa, que yo era ciego y que ahora veo. ¿Verdad? Él era un nuevo creyente también. Él sabía que había sido salvado, aunque no tenía todo el conocimiento de la Escritura. ¿Sí? Es así la vida de un creyente, hermanos. También debemos aprender a ser pacientes, sí, justos, pero pacientes. ¿Sí? Debemos ser pacientes, dice la Escritura ahí en Proverbios 4, también lo hemos cantado, no hay un corito que cantamos así. Sí, el camino del justo, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Es el proceso de santificación del creyente. ¿Cómo es la luz de la aurora? ¿Cómo sale el sol? Poco a poco, ¿verdad? Si se levanta a las 5:30 de la mañana ya hay luz, ¿sí? Empieza a salir un poquito hasta que llega a su plenitud y ahí podemos ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, la fe al principio es como un grano de mostaza y así cada una de las gracias que Dios nos da, ¿no? Debemos de aventurarnos, hermanos, a creer en nosotros mismos lo que la palabra dice. Puedo leer esto en la palabra y saber que es una realidad en mi hermano y en mí, que no somos perfectos, que llegará el momento de la perfección, que la disciplina, ¿sí? La disciplina formativa, que la disciplina, ¿sí? Punitiva, incluso, ¿no? Correctiva y punitiva, pueden, ¿sí? Tornar la vida de un creyente en una mejor vida, ¿no? Lo pueden hacer un mejor creyente. Para eso está. Bueno, vamos a terminar, hermanos, con todo este asunto de la cosa buena que hay en los creyentes, ¿no? Se encuentra a veces, hermanos, en una familia de creyentes donde un hijo nace y es criado con la palabra de Dios y finalmente es alcanzado. El Evangelio estuvo cerca toda su vida y es alcanzada la persona. No es una regla, porque hay hijos malos, en la Escritura hemos visto eso, ¿sí? Como los hijos de Elí, por ejemplo, los hijos de David. Entonces nosotros tenemos también que entender que el haber nacido en una familia de creyentes, ¿sí? El Evangelio va a estar cerca, pero no es una garantía de salvación. La salvación está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Bueno, el hijo de Jeroboam, que es el que estamos viendo ahorita, ¿no? No se sabe, como decíamos, cuántos años tenía, ¿sí? Pero Dios obró este bien,
¿sí? En su corazón, obró este bien en su corazón, ahí lo dice la palabra. Conoció al Señor desde su juventud, como otros niños, ¿verdad? Como Timoteo, que conocía las Sagradas Escrituras y que éstas le podían hacer salvo, le podían hacer sabio para salvación. Es raro, ¿sí? Dios nos dice en su palabra que no muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos sabios según la carne, ¿sí? Son llamados, pero hay algunos en la Escritura. De hecho, si escudriñamos bien la Escritura, muchos de ellos eran ricos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos eran reyes y muchos de ellos eran llamados, ¿verdad? Hay personas en familias así, y familias de creyentes que llegan a ser creyentes, pero también hay personas en familias impías, como decíamos al principio, ¿sí? Que Dios tiene misericordia de esta persona y la obra maravillosa del Evangelio llega a iluminar el lugar, la casa, y por la gracia de Dios hay familias que han sido convertidas, si no completas, ¿sí? Hay muchas personas de las familias que pueden ser convertidas. Bueno, esto tampoco es una regla, y no me estoy refiriendo a ciertas familias en las iglesias, en esta, ¿no? Para ser más preciso. ¿Por qué? Porque es de Dios, hermanos, es de Dios, no son de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, entonces todas estas cosas, hermanos, se manifestarán tarde o temprano en el creyente. Debemos ser pacientes primeramente conmigo mismo, ¿sí? No indulgente, pacientes. Pacientes, ¿por qué? Porque vas a luchar y vas a caer y te vas a levantar. Si eres creyente, el poder del Espíritu de Dios va a hacer que te levantes y probablemente vuelvas a caer. No sé si se acuerdan de una gráfica que en algún momento en un aniversario hizo aquí nuestro hermano Tomás, hace ya tiempo. Era una gráfica de los creyentes, de la vida de un creyente. Que bien podía ir, así era el ideal, ¿no? Empezar desde cero y llegar hasta la cima, pero eso era solamente el ideal. Y lo que sucedía casi siempre es que la persona avanzaba un poco y caía. Volvía a caer, se volvía a levantar y volvía a caer y se volvía a levantar y llegaba más alto y luego caía más bajo que la primera vez. ¿De qué dependen estas cosas? Eso depende del uso que les damos a las gracias que Dios nos ha dado, de la obediencia, ¿sí? Dice el dicho del mundo, ¿no? El que te haga más saliva, come más pinole, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos responsables de usar todas estas gracias que Dios nos ha dado para santificación y edificación de nuestras vidas, de nuestras familias y de la iglesia. Y con ello, la iglesia será como una lámpara llena de aceite, que pueda alumbrar, ¿sí?, a los que están en casa. ¿Sí? ¿A quiénes? Alrededor, hermanos. Alrededor de cada uno de nosotros y alrededor de la iglesia, del local y de donde la iglesia esté. Vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Está un poquito pesado, pero agradezco que se han esforzado, su atención, y vamos a pedir a Dios en oración que nos ayude a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Padre Celestial, te seguimos dando muchas gracias por todo lo que nos has dado. A darnos cuenta, Señor, que no solamente nos has dado la conversión y nos has dejado, sino que en ella, Señor, nos has traído caminando desde aquel día que has transformado nuestro corazón y que nos has hecho crecer en gracia. Y nos haces conscientes que esto no es por ninguna cosa que haya en nosotros, sino que es tu gracia,
Eres tú el que da el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que es por ella que cada creyente en algún momento, Señor, dará fruto. Sabemos que hay pecado en nosotros, pero aún esta lucha también es un fruto que tú haces que veamos por tu gracia. Padre Celestial, ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros y la vida de tu iglesia. Y siempre todo lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.